Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, mis amados hermanos, hoy es la segunda predicación o diálogo o charla o mensaje que hablo sobre lo que es nuestro lema este año. ¿Cuántos se acuerdan, los que pudieron venir antes, cuál es el lema? ¿Cuál es el lema para el 2025? Y realmente no un lema solo para este año, sino para toda la eternidad. ¿Cuál es el lema? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda alguien? Debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a ver un poco más tarde lo que significa eso. Ese es el lema de este año y el resto de nuestra vida. Debiera de haber sido desde que nos convertimos. Cuando el Señor nos llamó, nos perdonó nuestros pecados, nunca pensamos en ser transformados a la imagen de Cristo. Pensamos solamente en nuestra salvación. Ya lo iremos a ver cuando veamos el PESI, repasemos el PESI. Pero nuestro lema, para siempre, para siempre, para siempre, ser transformados a la imagen de Jesús. Ser como Cristo en la tierra. Alguna vez les mencioné en estos días pasados, Hechos 11, 26. ¿Quién se acuerda de Hechos 11, 26? ¿Qué dice 11, 26? No miren en el celular. Habla de la iglesia en Antioquía, donde por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Cristo. Amaban como Cristo, servían como Cristo, perdonaban como Cristo. En todo lo que hacían, cuando los veían a ellos, decían, ahí están los discípulos del Señor. Por eso son cristianos. Anhelando, hermanos míos, que cuando te vean a ti, en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier lugar, en todo lo que tú hagas, digan, ahí hay uno que es como Cristo. Y prediquemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Es fácil predicar con nuestras palabras. Las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento. Prediquemos con la palabra, pero sobre todo con nuestra vida. Recuerden Hechos 11, 26. Y por eso yo quisiera decirles algo que realmente tengo que decirle. Espero que me entiendan. Yo estoy embarazado. Alguien dirá, pastor, ¿ya pertenece a la ideología de género? ¿Ya aceptó todo lo que enseña la ideología de género? Porque la ideología de género nos enseña que uno no nace hombre o mujer, sino que decide. Y si tiene todas las cualidades de un hombre, pero no quiere ser hombre, entonces puede operarse para ser mujer o viceversa. No me refiero a eso. Estoy embarazado
de un deseo, de una visión, de un anhelo, ser como Cristo. Mi meta en la vida es ser como Jesús. ¿Cuál es tu meta? ¿Ir al cielo? No, ya lo tienes. Si eres de Cristo cuando mueras, tienes el cielo. Es aquí en la tierra cuando predicamos para que la gente se convierta con nuestra vida, con nuestro ejemplo en nuestra vida. En la historia de la raza humana, podemos decir que se ha dividido en dos grupos. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, esos 2000 años que llevamos largos, de la muerte de Cristo, del nacimiento de Cristo, de la vida de Cristo en la tierra, está una lucha entre la cosmovisión bíblica o la cosmovisión humanista. La cosmovisión bíblica es cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra vida. La cosmovisión humanista es antropocéntrica. El hombre es el centro, no Cristo. Pero como cristianos que somos, nuestro centro no es el hombre, es Cristo. Por eso dice el apóstol San Pablo allá en Hebreos 12:2, dice el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras que caminamos, no solamente Jesús es nuestro compañero, estará con nosotros, como lo dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, sino que nuestros ojos están enfocados en Él. Porque nuestra vida es cristocéntrica. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestros pensamientos. Él es el centro de nuestras decisiones. Es lo que yo llamo la batalla cósmica. La batalla cósmica es una batalla entre la verdad y la mentira. Empezó en el Edén. ¿Cómo empezó en el Edén? Cuando la serpiente se acercó a Eva, a la mujer, le dijo: con que Dios ha dicho que de todo, que no comáis de todo árbol del huerto. Dijo: no, podemos comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieron, moriremos. Y la serpiente astuta le dijo: no moriréis. Mas sabe Dios que si le desobedecen y hacen lo que Él les dijo que no hicieran, serán como Él, serán como Dios. Y todos que conocemos la Biblia sabemos lo que pasó. Es el momento de la caída. Y por el pecado de Adán y de Eva, cayó la raza humana. El pecado entró en el mundo. Y ese pecado sigue reinando del mundo. En toda la tierra. En toda la tierra. Como consecuencia del pecado, la muerte. ¿Cuántos de ustedes saben que van a morir un día? Levanten la mano. Levántela bien. Pero levántela sin miedo. Aunque dirán: bueno, si me enfermo, el doctor Lombo está ahí listo para atenderme. Si me da un infarto, antes de que me dé el infarto, me va a atender. Me va a atender. No, todos tendremos que morir. Hace poco leí la historia de una señora japonesa de 118 años que murió. La semana antepasada. 118 años. Pero muere. ¿Estás listo para morir? ¿Estás preparado? La mayoría no están preparados en la tierra. Pero por eso vino Cristo,
para que nosotros pudiéramos estar listos, preparados para vivir. Así que el humanismo secular es antropocéntrico, pero el cristianismo verdadero debe estar dispuesto a demostrar que es cristocéntrico. Déjeme seguir dando la introducción a lo que quiero decir. Dios, cuando decidió en la eternidad crear el hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que llama el consejo divino, los teólogos lo llaman así, decidieron crear al hombre, a la mujer, que tuvieran hijos y la raza humana se extendiera en la tierra. Así que el extendimiento de la raza humana no es una casualidad. Es simplemente el propósito de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Y hay simbólicamente 3 mujeres en la Biblia que representan un hecho muy especial. Voy a mencionarlas rápidamente. La primera mujer es Eva, que presenta el matrimonio disfuncional. Porque fue lo que pasó. Dios los creó para vivir juntos. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando pecaron, Dios le llamó la atención al hombre que había hecho. Y el hombre dijo, la mujer que me diste. Ahí expulsó los matrimonios disfuncionales. Yendo adelante, ese es Eva. Yendo adelante, hermanos, la segunda mujer que aparece muy especialmente en la Biblia es la que está en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y termina diciendo, por lo tanto, dice el verso, los versos antes de terminar el capítulo 5, dice, por lo tanto, cada hombre ame a su mujer y la mujer respete y honre a su marido. Ese es un matrimonio funcional, donde el hombre ama a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia o como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer aprende a respetar, a honrar a su marido. Eso no es una doctrina mía, ni del tabernáculo, ni de los evangélicos. Es lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo dice a través de la Biblia. Y ese es un matrimonio no disfuncional, sino funcional. Anhelamos que realmente cada uno de los que estamos aquí tengamos un matrimonio que esté en la armonía con la voluntad de Dios. Yo quiero recordarles y decirles, con mi esposa llevamos 64 años de casados. Y se mantiene y vivimos felices. Vivimos felices después de 64. Vamos para 65. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio un matrimonio con hijos, con nietos. Ya vendrán el resto de los bisnietos, pero estoy seguro que todos van a servir y amar al Señor. Todos van a amar al Señor. Y la tercera mujer, la segunda mujer es la esposa de Efesios 5. La tercera mujer es la Nueva Jerusalén, que está ahí en Apocalipsis capítulo 20 y 21. Qué interesante, ahí en el capítulo 20, el capítulo 19 se celebran las bodas del Cordero. En el capítulo 21, el Señor le dijo a Juan,
Digo, ven acá y te mostraré la esposa del Cordero. Esa esposa es una manifestación de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia, ya como iglesia, no como matrimonios personales. La iglesia es la esposa del Cordero. Y un día nos uniremos con Él. Toda la iglesia, los que han existido, los que existen y los que existirán, nos uniremos en un matrimonio celestial con Cristo por la eternidad. Nunca más habrá la caída ni los efectos de la caída como sucedió en el Edén. Muchos matrimonios tienen problemas por eso. Yo, cuando caso una pareja, hacemos una orientación prematrimonial. Muchas veces cuando se hace la orientación prematrimonial, algunas parejas dicen, mejor no me caso. Es bueno que reflexionen. Porque el matrimonio no es una licencia para dormir juntos. No es un pacto para toda la vida. Para toda la vida. Gracias a Dios tenemos la orientación en el Señor. Damos esa orientación prematrimonial y en 64 años de ministerio también que tengo, he casado miles de personas, en el país y fuera del país. Y solo sé que 3 se han divorciado lamentablemente. Porque nuestra mente con ellos, la orientación. Y les damos consejería prematrimonial y matrimonial. Porque a veces los ajustes del matrimonio no son fáciles. Cada uno llega con una maleta de problemas. ¿Sí? Y entonces hacen pacto matrimonial, pero tienen que superar algunas cosas que tienen que superar. Y muchos de ustedes saben que hemos hablado del tema. Y seguiremos hablando. Así que la nueva Jerusalén que nos menciona en el capítulo 21 es la iglesia. Son 3 mujeres con la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Eva, la esposa de Adán. La esposa en el capítulo 5 de Efesios se refiere, como dije antes, en ese caso a mi esposa. Y la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Llegar a este punto y mantenernos no es fácil, pero no es imposible. En la reforma, en la iglesia primitiva, y que la reforma en el siglo XV logró recuperar y empezar a recuperar, en la educación tenía 3 pilares centrales. Se decía en la educación, en cualquier nivel de la educación, se decía que Dios era el pilar número 1. El segundo pilar era la creación. Y el tercer pilar era la revelación. La revelación general o la revelación especial. La revelación especial o general primero se refiere a toda la creación, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. La creación entera manifiesta la existencia de Dios. Uno no puede ver el universo, no puede rasgar con un telescopio, ver la hermosura del universo completamente, no solamente de la Vía Láctea, sino mirar todo. Y no puede llegar a decir que es una casualidad, que fue una simple explosión que hubo en algún momento y entonces se formó solo.
Y la revelación especial es la Biblia. En la Biblia nos dice Dios cuál es su propósito para nosotros y cómo debemos de vivir y para qué existimos. La Biblia es un libro maravilloso. Yo no podría ser cristiano si no conociera esta Biblia. ¿Quién me convencería si la revelación especial no me lo diría? De que Cristo es la esperanza. Por eso otras religiones, como los budistas, los hinduistas, etcétera, 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 tienen sus propios dioses. Y tienen infinidad de dioses. De eso habría mucho que hablar. Y seguro que los que van a estudiar en la escuela de formación bíblica, en su momento van a entender todo eso. Yo le doy gracias a Dios por este libro. Esta es la revelación especial de Dios para ti y para mí. Desafortunadamente, a medida que pasa el tiempo, los cristianos leemos menos la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes, no levanten la mano para no animarlos a que digan mentiras. No sé de ustedes cuántos leen la Biblia por lo menos por 1 hora diaria. No, pastor, yo soy una persona muy ocupada. Lo sé. Tiene mucho que hacer, se levanta temprano y va al trabajo. Pues si tiene que estar a las 8 de la mañana, por ejemplo, en el trabajo, como un ejemplo, o en la universidad, donde sea, pues se levanta a las 6 para prepararse para llegar al sitio de trabajo. Pues levántese a las 5. El tiempo no es suyo, el tiempo es de Dios. Dios nos dio el tiempo. Y si Dios nos dio el tiempo, lo dio para que lo administremos sabiamente en su voluntad. Y podamos decir, como decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Especialmente el Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Es un salmo que exalta la belleza de la Escritura. Léanse el salmo y verán lo que dice en ese trabajo. Pero en la cosmovisión humanista ya no es Dios, sino el hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Dios no existe. Ya no es la creación, sino la evolución. Ya no es la revelación, sino el método científico. Y ahora últimamente con el nuevo orden mundial se le añadió algo, la ideología de género. Son los pilares de la educación. ¿Cuántos de ustedes que van a colegios, escuelas o que han ido últimamente, los que están ahora en la universidad, por ejemplo, cuántos le enseñan a la universidad la creación? ¿Cuántos profesores le enseñan acerca de la existencia de Dios y la necesidad de vivir en la voluntad de Dios? Nada. En fin, alejados completamente. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Y creo que eso influencia mucho para que la iglesia, como iglesia, cada día se aleja más de Dios. Dios nos dio 365 días del año 2024. Y no lo aprovechamos como debiéramos de aprovecharlo. Se hicieron cosas buenas, pero no como debiéramos de hacerlo. Colocar a Dios en primer lugar.
Ahora Dios nos da 360 y menos de 58 que están quedando ya, o algo así. Pero aprovechemos los 300 y pico de días que restan de este año y todos los demás años que vamos a vivir en la tierra. Le comunico, hermano, es un desafío. Es un desafío. Dedícale tiempo a leer la palabra de Dios, a tener comunión con el Señor. Y el Señor les bendecirá y vamos descubriendo lo que Dios quiere. No es solamente los amigos católicos los que no leen la Biblia, sino que es peor, los cristianos evangélicos. Que Dios nos ayude a trabajar esto. Ahora con esto de la ideología de género, se está aumentando la Agenda 2030. ¿Cuántos saben de la Agenda 2030? Ese es un proyecto del nuevo orden mundial, que después de la Segunda Guerra Mundial empezó a manifestarse y se ha ido descubriendo y ahora está más pleno. El año pasado, creo que en el mes de noviembre, no recuerdo, en Nueva York tuvieron la reunión de las Naciones Unidas y viendo que la Agenda 2030 no está funcionando como debiera, entonces hicieron algo que se llama el Pacto para el Futuro. Los que vieron los programas de televisión, lo que se mencionaba, inclusive el presidente Milei, dijo a todos los que estaban, a todos los grandes que estaban allá, Argentina no entrará en el Pacto del Futuro. El Pacto del Futuro es poder sacar adelante la Agenda 2030 que tiene como centro la ideología de género. Y luego pusieron otro que tiene que ver con la educación, con la UNESCO, que es la Agenda 2045. A través de esas dos quieren complementar la Agenda 2030. Hermanos, si ignoramos lo que está pasando en el mundo, nos va a coger desprevenidos. Y muchos cristianos, lo he insistido desde este púlpito, debemos saber en qué mundo estamos viviendo y cuáles son los desafíos que tenemos. Pero con la ayuda del Señor, Él nos dará la victoria. Hay algo que yo quiero mostrar acá. Es lo que llamamos en el tabernáculo de la fe. No es algo que simplemente aparece, sino que después de un tiempo el Señor me llevó a estudiar, a pensar en lo que Dios quiere. Entonces vino lo que llamo el PESI, lo que llamamos el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. El propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Como decía un científico, Él no está jugando a los dados a ver qué sale. Él tiene un propósito desde la eternidad. Es eterno porque nunca terminará. Es inalterable porque nadie le puede añadir nada. Es inmutable porque jamás cambiará. Está la eternidad, que llamamos aquí la eternidad pasada, y la eternidad futura. En medio de las dos eternidades, la pasada y la futura, está el tiempo donde vivimos. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, especialmente la tierra. Acuérdenme, hermanos, los que ya lo saben, recuérdenlo porque es una linda ilustración para presentar el Evangelio para los que quieran conocer más. En el principio, aquí en la eternidad, Dios hizo todo ese plan
de lo que está mencionando la Biblia. Todo lo que aparece aquí en esta parte. Pero Dios hizo la creación. Antes de la creación ya Dios tenía un propósito, tenía un plan, tenía un diseño para hacerlo. No fue descubriendo a ver qué ha pasado, ya hizo un día esto, el otro día, a ver qué sigue ahora. No, ya estaba todo planeado. Pero luego Dios les dijo al hombre y a la mujer, como ya lo mencioné, de todo árbol del huerto podréis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieras ciertamente morirán. ¿Qué pasó? El hombre desobedeció. Se separó del propósito de Dios y vino a una separación eterna, completamente eterna. Pero esa separación eterna es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, como dice las Escrituras en Mateo capítulo 25. Y como dice también Apocalipsis capítulo 20, especialmente del verso 11 al 15. Ahora, el hombre está separado. Ahí estábamos nosotros, tú y yo estamos separados. Y si alguien aquí está que no tiene a Cristo todavía, está separado de Dios aunque tenga religión, aunque se llame evangélico. El hecho de que una persona se llame evangélico o se llame cristiano no quiere decir que es cristiano. En el camino, el Señor, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesús para morir en la cruz. Y el hombre y la mujer puede ser redimido a través de la cruz. Cuando mira a la cruz, vuelve otra vez al sitio donde debía de estar. Tiene que hacerle algunas cosas. Primero arrepentirse, tiene que tener fe, tiene que hacer pacto con el bautismo y entonces llega al punto central, ¿vale? Para seguir como discípulo. Y yo hablo del discipulado como la estrategia que debemos tener, porque Jesús vino no a ser evangélicos, ni a ser creyentes, ni a ser religiosos. Vino a ser discípulos. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo para extender el reino de Dios? Hizo discípulos. Y cuando resucitó, le dijo a sus discípulos que había hecho: vayan por todo el mundo y hagan discípulos en todas las naciones. Discípulos. Los cristianos debemos de ser discípulos. Un discípulo es un cristiano verdadero. Ya hemos hablado con muchos de ustedes. Estamos en las noches de hogar en la iglesia, en las casas, trabajando sobre este tema. Pero está basado el discipulado en el amor de Dios, no el amor a Dios, sino en el amor de Dios. De eso es el tema que vamos a desarrollar. Creo que por muchos meses vamos a estar trabajando sobre el tema. Pero una vez que lo trabajemos, seguiremos insistiendo y todo lo que va en esa dirección. ¿Y cuál es el propósito eterno, supremo, inalterable de Dios e inmutable? Tener una familia de muchos hijos. ¿Y qué dice? En la cual cada hijo se parezca ¿a quién? A Jesús. Por eso el lema de este año y del resto de la vida, como lo dije ya en la introducción, será ser transformados a la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, esto para que lo recuerden y los que no lo saben lo puedan tener en mente, cómo lo hemos diseñado para que sea un poco más objetivo, poderlo ver y entenderlo un poquitito mejor. Ese cuadro tiene esa intención. Efesios 1, del 4 al 7, es fascinante. Para entender esto,
La carta a los Efesios me ayudó tremendamente. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7? Según nos escogió, te escogió a ti y a mí. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuiste escogido? No el día que tú aceptaste a Cristo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que tú ibas a venir a esa tierra. Y te escogió a ti. Dígale a su hermano, Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. No por obras, por gracia. Te escogió a ti. ¿Qué privilegio que tenemos? ¿No le das gracias a Dios? Señor, gracias por escogerme desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escucha la palabra amor que he mencionado. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lo que mencioné, una familia de muchos hijos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y seguiremos buscando el resto semejantes a Jesús. Y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado del Padre? Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Leer toda la carta a los Efesios es sencillamente maravilloso. Así que, hermanos míos, ¿recuerdan que he hablado de la cadena de oro de la salvación? ¿Cuántos se acuerdan de la cadena y cuál es el orden de no el orden, por lo menos el contenido de la cadena de oro de la salvación? Que está basado en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Se acuerdan? Él nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. 5 pasos. Ahí lo tiene, amén, pero memorice, hermano. 5. Primero, escogidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados. Capítulo 28 y 29 de Romanos, capítulo 8. Entonces, hermanos, qué bueno, como dice el versículo 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos escogió, si nos predestinó, si nos llamó, si nos justificó, es decir, nos perdonó, nos hizo justos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y nos promete la gloria. Si Dios hizo todo eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra ti? ¿Quién contra mí? Hermanos míos, que Dios nos ayude. Esa es lo que llamamos transformados, una parte de la enseñanza de hoy, transformados a la imagen de Jesús. La segunda parte que quiero tocar, que tiene que ver con todo esto, es la marca del cristiano. ¿Cuál es la marca patentada por Dios desde la eternidad, si usamos esa palabra comercial? Miremos un pasaje de la Biblia que va a ser parte de nuestra meditación central, que siempre tendremos que estar buscando. En Juan capítulo 13, 34. Un mandamiento, dice el Señor, nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Recuerden, hermanos, que es un mandamiento. Profundizó con ese mandamiento los 10 mandamientos del Señor.
como lo encontramos en el Sermón del Monte, en otras dimensiones. O es un mandamiento que es nuevo, porque el pueblo de Israel, los judíos que lo escucharon en ese tiempo no lo conocían. No sabían lo que Dios había planeado en la eternidad. Sabían lo que Dios había prometido a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y todo el desarrollo para formar la nación de Israel. Pero no conocían lo que Dios tenía en su mente desde la eternidad. Recuerden, hermano mío, que es un mandamiento. No es un consejo que Dios da. No es algo así parecido como una recomendación. No, es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Y aquí hay una palabra clave. Así como yo los he amado. Imagínense, hermano. Mira a su hermano que está a su lado. La persona que está a su lado. Los que están, piensen, los que están acá, los que nos están viendo los que están arriba, los que están viendo por televisión en cualquier parte del mundo. Yo debo de amarle a esa persona. Yo debo de amarte a ti, así como Cristo te amó a ti. Es lo que llama Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado. Lo que él les predicaba antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial. El discipulado tiene un costo. Yo debo amarte. Debemos amarnos todos. ¿Cómo? Como Romeo y Julieta. O cualquier ilustración que quieran tener. No, debemos amarnos como Cristo nos amó. Maridos, amen a sus esposas como Cristo la amó a ella. Por eso dice Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo la amó. Un matrimonio con esas bases, deseando o decidiendo mejor vivir esa verdad, nunca se divorciará. Jamás se aborda. Ni siquiera el divorcio pasa por la mente. Que Dios nos ayude, hermanos. Queremos ver a los cristianos de todas las comunidades cristianas, de todas las denominaciones, con familias, con matrimonios, que sean ejemplo, que no sean hogares disfuncionales como lo dije antes, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Recuerdo, hermanos míos, un pasaje que hay muy lindo. Quiero mencionar antes de seguir con el pasaje. El capítulo 13 hasta el capítulo 17, 5 capítulos que está en la Biblia. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 fueron dichos la noche antes que Jesús fue entregado. Se reunió con sus discípulos allá en el cenáculo, compartió la cena y les dio instrucciones, les dio orientación. Entre ellas menciona el capítulo 15. Quizás iba pasando porque el Señor ya dice la Escritura que levantados vamos de acá. Tal vez iban pasando. Dicen que cerca al templo de Jerusalén había viñedos. Jesús tomó la ilustración del viñedo
para decir, como dice el versículo 1, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y ahí empieza a hablar de la importancia de la vid y los pámpanos, de permanecer en la vid para que podamos llevar fruto. Cuando llega al versículo 13, dice el Señor, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dios quiere ser tu amigo. Yo soy feliz en la tierra andando con un amigo que es Jesucristo. Él es mi gran amigo, amén. Dígale a su hermano, yo tengo un amigo. Como dice la canción, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Ya no la cantamos. Pero en la renovación, tiempo de renovación, cuando yo me convertí al Señor, cantábamos esa canción. En fin, vosotros sois mis amigos. No es fácil tener amigos, pero tenemos un amigo que es fiel, nunca nos traicionará. Dígale a su hermano, tengo un amigo que nunca me traicionará, y ese es Jesucristo. Sigue diciendo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste, vuelve otra vez la palabra elegidos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del amor. El fruto del amor. Y vuestro fruto permanezca, un amor que no fenece. Un amor que es eterno como el amor de Dios. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, ¿qué? Que os améis los unos a los otros. Otra vez Él sigue insistiendo en eso, porque sabe lo difícil que es realmente amarnos como Dios quiere. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que me encanta. Jeremías 31:3. Hace tiempos. Miren lo que dice este texto, como está traducido en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Hace tiempos el Señor le dijo a Israel, y como consecuencia lo que Israel te dice a ti, dice a mí: yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. El amor de Dios para ti y para mí es eterno. No es a cambio de que te portes bien. No es eterno. Antes de que tú existieras, ya Dios te amaba. Es que parece que estuviéramos leyendo un cuento de hadas. No, es la verdad de Dios. ¿Sí? Pero miren lo que sigue diciendo. Con amor, ¿qué? Inagotable. ¿Qué es amor inagotable? Que nunca se acaba. Con amor inagotable te acerqué a mí. Eso me hace acordar de Oseas, que se casó con Gomer, una mujer que no era fiel. El libro de Oseas es fascinante. Pero Oseas buscó siempre atraer a Gomer. El libro de Oseas es fascinante en ese pensamiento. Con amor inagotable te acerqué a mí. Hermanos, hay una figura donde se expresa el símbolo más grande, lo que aconteció en la historia más grande de lo que es el amor. Ese símbolo es el símbolo de amor. No hay mayor amor que el de Cristo por nosotros, que dio su vida por ti y por mí. La cruz
no es un objeto de adorno. Muchos lo cargan en el pecho como un adorno. No, no es un adorno. Es una verdad. Cristo en la cruz del Calvario murió porque te amó, porque nos ama. Qué símbolo incomparable. Qué figura tan incomparable de lo que es el amor de Dios. Y precisamente el apóstol San Pablo, el capítulo verso 35 nos dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿En qué? Si tú, la palabra clave ahí es sí, condicional. Si tuvieren amor los unos a los otros. Primero, es como Cristo nos amó. Él es el modelo. Así como Cristo nos amó. Ahora, si yo voy a amar a otro, debe de ser con ese modelo, pero debemos amarnos. Vosotros sois mis discípulos. Sí, nos amamos si tuvierais amor los unos para con los otros. Esos dos versículos de Juan capítulo 13, versos 34 y 35 son fascinantes. No lo olviden, aprendámoslo de memoria. Porque aquí viene algo muy interesante. En Hechos 4:32 nos habla de la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros años. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Era una comunidad de amor. Y de eso, como dije inicialmente, estoy embarazado. Anhelo profundamente que esta comunidad cristiana nos amemos de tal manera, ¿sí?, que los que llegan a Cristo nos reunamos acá y podamos ser un modelo para impulsar a otras iglesias a que hagan lo mismo, a que acontezca lo mismo. Oramos por ellos. Eran de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No habían necesitado entre ellos. En Hechos 2 nos dice algo muy interesante. Nos dice: así que los que recibieron la palabra el día de Pentecostés fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿qué? Otra vez era una familia. Es una familia. Sigue diciendo: y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y nos dice: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, no entre ellos, ya era con los de afuera. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, la forma de comunidades que se formaban en ese tiempo, los que no conocían al Señor, cuando veían cómo se apoyaban, cómo se ayudaban, cómo se amaban los cristianos, ellos exclamaban: mirad cómo se aman los cristianos. Ojalá que digan eso de nosotros. Y repito, de todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todos, de la iglesia de Cristo, porque vamos a anunciar el evangelio por el amor que tenemos. Hablaremos después del amor del gran mandamiento. Eso queda para 18 tal vez,
Vamos a hablar del gran mandamiento de cuando el Señor dijo un nuevo mandamiento. No, cuando el Señor dijo, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre habla del amor. Dice de Juan, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 21. Anótelo para que lo repase en tu casa. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el verso 21. ¿Qué mensaje? Léanse ese párrafo en sus Biblias, en su casa. Y que Dios nos ayude. Para terminar, quiero recordar otra vez ese mandamiento. Y leámoslo juntos, hermanos. A ver, leámoslo juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, porque nos recuerda, Señor, ese mandamiento que refleja toda la grandeza de tu amor, de tu plan, de tu propósito, de lo que tú quieres para tus hijos. En el cielo, Señor, viviremos en amor, Señor. En el cielo no habrá indiferencias de uno con otro. En el cielo solo reinará el amor, porque tú eres amor, Señor. Y los que viven en ti, vivimos en amor. Permite, Señor, te pido por esta comunidad, que seamos una familia, que nos amemos, nos apoyamos, oremos los unos por los otros, Señor. Que Dios nos llene de su gracia, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu poder. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.